Pues ya estamos por acá el día de hoy. Está haciendo un poquito de frío ahora que empieza septiembre. Y bueno, ni modo, pues es por consecuencia de las lluvias. Fíjense que ahí lo que yo les muestro en la pantalla es puede ser que sea una vivienda, puede ser que sea una vivienda como la que, probablemente la que nosotros vivimos, o la de nuestro vecino, o la de, pues, algún familiar. Y no sé si ustedes en alguna ocasión han visto que algún muro se queda así, un poco, alguien diría inconcluso, alguien también podría decir, bueno, pues en realidad no es un muro inconcluso, sino que así lo pensaron desde un inicio. Y probablemente la persona que lo pensó así desde un inicio diga, no, pues es que yo quiero agregar una teja, y probablemente por esa teja, pues yo desde un inicio así lo había planeado, ¿no? O bien puede ser otra situación, puede ser que tal vez por pasares del destino, esas personas se quedaron sin, sin el presupuesto que tenían para ese muro, y pues bueno, se quedó por ahí la obra un poco inconclusa. Cualquiera de los dos casos que se hayan presentado, pues en realidad ahí tenemos una carga triangular, ¿no? Entonces, hay una serie de tabiques encima de la viga. Ahora, esa palabrita está interesante, la palabra viga. Vamos a poner por aquí, voy a tomar por aquí este plumón y que la queremos de color azul. Diríamos nosotros que esto sería una viga, ¿no? Por ahí ya hemos hecho algunos ejemplos al respecto. Y fíjate que pues, uno de los apoyos, uno de los extremos, como forma de simplificación, no quiere decir que eso en realidad ocurra, ¿no? Sino porque pues, estamos tal vez en nuestros primeros semestres y tal vez estamos aprendiendo a conceptualizar cómo se desarrollan las cosas adentro de la construcción. Entonces podríamos pensar que este muro podría llegar a moverse a la izquierda, moverse a la derecha, unos cuantos milímetros, tal vez 2 milímetros o 1 milímetro, y probablemente por esa razón, por ese pequeño movimiento que llega a presentar, nosotros podríamos simbolizarlo como un apoyo móvil. En cambio, el otro de los apoyos, el otro nodo, resulta que está con una columna más central o un castillo más central, que a su vez está anclado a otros elementos estructurales. Entonces, ese segundo elemento, pues nos parece un poco más difícil que se pueda mover. Como parece que es un poco más difícil que se pueda mover, por eso, pues tal vez lo podríamos simbolizar como un apoyo fijo, que no se mueve y que está rígido en la dirección de las X. Ok, pues ahí tenemos un modelo, ¿no? Ahora, no sé si ustedes me pudieran regalar, si nos podemos imaginar, tal vez que esto podría ser, no sé, tal vez la sala, podría ser una recámara, o algún espacio donde estas personas pueden, pues, socializar, ¿no? Como ven, no sé si ustedes me pudieran regalar de qué dimensiones nos imaginamos el claro de esa viga del día de hoy. ¿De 6? Si ustedes gustan, lo hacemos de 6 metros, 6 metros. Ahí está, 6 metros. Y una pregunta, pues, para que estas personas vivan de forma adecuada, ¿cómo cuánto le podríamos considerar de alturas aquí de entrepiso? 2,5. Vamos a ponerle 2,50 metros. 2,50 metros a cada uno de estos niveles. 2,50. Ok, pues ahí tenemos una serie de dimensiones. Y pues no sé si ustedes tuvieran alguna objeción, pero yo creo que nos podemos imaginar a esta viga. El peso de la viga, pues digamos que va a ser el mismo a lo largo de todo su desarrollo, ¿no? Siempre va a tener la misma sección. Y ese mismo peso que se presenta a lo largo de todo su desarrollo, nosotros lo podríamos simbolizar en nuestro modelo matemático como una carga uniforme. Ahí te estoy colocando una carga uniforme de color azul y resulta que pues tal vez los primeros 20 centímetros pesan lo mismo que los segundos 20 centímetros y los subsecuentes también, ¿no? Entonces por eso lo representamos como una carga distribuida. En esa carga distribuida pues vamos a tener pues, lo que pese la viga y resulta que para una viga de 6 metros, tal vez, déjenme pensar que está hecha de concreto, para pensar que está hecha de concreto, bueno, pues esa viga hecha de concreto probablemente tenga una sección para 6 metros, pues tal vez del orden de 45 centímetros o 50, no sé, entre 45 y 50, ¿qué valor les gusta? Inclusive me podrían decir 55, ¿no? Bueno, órale. Como
¿Cuánto le ponemos de alto? 48. 48, órale, nada más por ser raro, ¿no? Por ser un poquito, por molestar al albañil, ¿no? Para que se ponga a medir, 48 centímetros, órale, vamos a molestar al albañil, y vamos a ponerle una base de ¿cuánto? 20 centímetros. Órale, 20 centímetros suena bien. Pues resulta que ahí, ahí tenemos nuestra sección que va a medir 0.20 metros por 0.48 metros. Pues resulta que todavía no estamos nosotros en la etapa de ver si eso resiste o no, pero sí estamos en la etapa de imaginarnos algo, ¿no? Y esta sección va a tener un área transversal igual a 0.48 por 0.20. Nada más déjenme encontrar mi calculadora. Aquí está mi calculadora. Ok. Si yo multiplico 0.48 por 0.20, resulta que voy a tener un área transversal de 0.096 metros cuadrados. Y eso lo hacemos porque nosotros también podríamos tomar 1 metro de esta viga, 1 metro de esa viga. Aquí te la dibujo un poco en 3 dimensiones. Bueno, si podemos hacer uso de la imaginación. Bueno, pues resulta que si esa sección transversal la multiplicamos por 1 metro de fondo, podemos nosotros encontrar su volumen. Y alguien me va a decir, bueno, pues ¿qué chiste tiene multiplicar por 1? Pues evidentemente que no tiene gran chiste, ¿no? Nos va a volver a dar la misma cantidad, nada más que nos va a cambiar las unidades. Ahora en lugar de tener 0.096 metros cuadrados como área, ahora voy a tener 0.096 metros cúbicos. Y ese digamos que va a ser el volumen que representa esta viga, esa viga en 1 metro. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Pues porque nosotros sabemos la densidad del concreto. Sabemos que la densidad del concreto es 2.4, o alguien diría 2.400 kilos por metro cúbico, o lo podemos escribir como 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Y sabemos la fórmula de la densidad, que es masa entre volumen. A partir de esa fórmula de la densidad, nosotros podríamos despejar la masa y nos quedaría masa es igual a densidad por volumen. Si lo sustituimos, sería un 2.4 toneladas cada metro cúbico y lo multiplicaríamos por el volumen que nosotros encontramos, ¿no? 0.096 metros cúbicos. Ahí está nuestra multiplicación, hay que operarla. Y resulta que 1 metro de viga va a pesar algo así como 0.230 toneladas. Bueno, podríamos escribir otro decimal, pero yo creo que con esos 230 está bien, ¿no? Ahora, nos podemos imaginar que 1 metro de esa viga, que mide 48 de alto por 20 de base, van a pesar 230 kilos cada metro. Cada metro. Ahora, esa información, se la ponemos aquí. Cada metro de viga. Cada metro de viga pesa esto, ¿no? Ok. Entonces, esa información se la podríamos acotar aquí a nuestro modelo de la viga. Podríamos decirle, mira, esa altura va a ser de 0.230 toneladas cada metro que tengas. El primer metro pesa 230 toneladas, 230 toneladas, el segundo metro otras 230 y así sucesivamente, ¿no? Cada metro. Ok. Ahora, resulta que arriba de la viga también hay otro peso. Y ese otro peso, pues en realidad no es un triángulo, ¿no? Pero lo podríamos hacer parecer como un triángulo. Un triángulo por ese muro que quedó inconcluso. Ustedes me dijeron una medida, ¿eh? Ustedes me dijeron que medía 2.50 de alto. Entonces, pues nosotros podríamos aquí agregar un triángulo de carga, producto de esa mampostería o esos tabiques que quedaron ahí, pues alguien diría un poco inconclusos, pero también nos podemos imaginar que simplemente, pues así lo quería el dueño, ¿no? Quería un muro que tuviera la configuración de un triángulo. Ahí está. Entonces estamos agregando otra carga. Nada más que de esta carga nos hace falta de igual forma determinar cuál es su peso en el lado más pesado. Porque en el lado más ligero, pues ya sabemos que es 0. En el lado más pesado es lo interesante, ¿no?
Entonces, para poder calcular el peso en ese costado más intenso, más pesado, pues nosotros tendríamos que tal vez estimar cuánto pesa ese muro al final. Al final, pongamos el último metro, ¿no? ¿Cuánto pesa? Y para hacer eso, pues nosotros podríamos exactamente seleccionar ese metro y tratar de encontrar su peso. Vamos a hacerlo. Fíjate, esa carga yo la puse de color naranja. Entonces, resulta que esta mampostería, va a depender su peso del tipo de mampostería que se esté trabajando. Puede ser que sea como la mampostería un poco antigua que se utilizaba en los pueblitos y que sería, pongamos, de tabique rojo recocido. El tabique rojo recocido, pues, tú recuerdas que tiene 7 por 14 por 28 y es sólido. Entonces, probablemente ese tabique tenga una densidad mayor que los tabiques que se utilizan como blocks, que a veces son huecos y nada más tienen 2 alvéolos. O probablemente va a tener un valor distinto al que tendría si fuera un tabique multiperforado como el de Nova Ceramic. Bueno, entonces esa mampostería va a depender de qué material está hecho ese muro. Sin embargo, bueno, pues podremos, tal vez, yo te lo comento, tal vez considerar una densidad media, una densidad promedio y un poco desde el punto de vista seguro, de tal vez 1.70 toneladas metro cúbico. Esa sería su densidad. Fíjense que pongamos, hace rato uno de sus compañeros me decía, oye, profesor, yo me encontré que el peso volumétrico del tabique de barro es de 1.6 y usted nos está dando un valor un poquito más alto. Está bien, es un poco más alto, pero está considerando las juntas, ¿no? Ya ves que estas juntas son hechas a partir de mortero, cemento, arena. Y precisamente el mortero, cemento, arena puede ser que tenga una densidad pues hasta de 2 toneladas metro cúbico. Entonces, si nos imaginamos este sistema híbrido que incluye tal vez 7 centímetros de block o 10 centímetros de block, lo que mida nuestro block, luego una junta, luego otro bloque, otra junta, otro bloque, otra junta, pues entonces tenemos que tener un peso pues que incluya esos 2 elementos que están generando nuestro muro. Entonces, pues regresemos a nuestra pantalla y te decía, podríamos considerar nosotros un valor de densidad un poquito conservador para esa mampostería de 1.7. Ok, y podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la viga para sacar su peso, nada más que en esta ocasión nosotros dibujaríamos tal vez el último metro de la mampostería. Y este último metro, déjame te lo dibujo también en 3 dimensiones, ese último metro de mampostería, pues resulta que va a tener 1 metro de desarrollo, 1 metro aquí de desarrollo, va a tener 2.50 de alto, porque ustedes sí me dijeron 2.50 de alto, y va a tener un espesor, el que ustedes me digan, ¿no? ¿Cómo cuánto es el espesor de un muro tradicional? De 12 centímetros. Vamos a ponerle de 12 centímetros, 0.12 metros, ¿no? 0.12 metros, o sea, 12 centímetros. Y resulta que con estas 3 dimensiones, con 1 metro de base, 2.50 de alto y un espesor de 12 centímetros, nosotros podríamos obtener el volumen de ese último metro más cargado, ¿no? Del último metro que está más, que tiene mayor elevación y consecuentemente mayor peso. Bueno, resulta que ese volumen lo podríamos obtener al multiplicar 2.50 metros por 1 metro por un espesor de 0.12 metros. Nuestro resultado va a estar en metros cúbicos. Vamos a hacerlo. Serían un 2.50 por 1 metro por 0.12. Nos da un valor de 0.30 metros cúbicos. Eso es el último metro de mampostería. Si nosotros sabemos su densidad, que es 1.7 toneladas por cada metro cúbico, bueno, pues entonces de igual forma como lo hicimos hace rato, podríamos despejar su masa, ¿no? Masa va a ser igual a densidad por volumen, es decir, 1.7 toneladas cada metro cúbico por
por un volumen en esta ocasión de 0.30 metros cúbicos. Ok, hacemos esa multiplicación y nos damos cuenta que el último metro de mampostería tiene un peso de 0.51 toneladas. Ok, ahora, esto otra vez le podemos hacer ahí una anotación a nuestro lector y le decimos, eso es lo que pesa el muro de mampostería en su metro más alto, ¿no? Ok, entonces ya con eso nosotros podríamos identificar la distancia de mayor altura de la carga triangular. Podría ser 0.51 o 510, como lo quieras ver, toneladas cada metro. Y resulta que a partir de esa observación o de ese ejemplo que nos podemos imaginar entre todos, pues ya tenemos un problema, ¿no? Fíjense que ahí ya podríamos empezar nuestro problema, que tiene una geometría que ustedes me dijeron, no, déjenme anotárselo, ustedes me dijeron que esa viga medía 6 metros de base y que tenía esas características de altura de mampostería. Aquí ya lo que tenemos es un ejemplo con una carga trapezoidal. Es un poquito más complejo que lo que habíamos hecho en la sesión pasada, donde solamente teníamos una carga rectangular o uniforme. Ahora ya tenemos una que va variando, ¿no? Una pregunta, tal vez yo me fui muy rápido y no sé si nos entendimos en cómo obtener estos pesos. Profe, yo solo para aclarar, de todo el material que se tenga que sacarle, de utilizar más bien, le tenemos que sacar el volumen. Bueno, es una forma de desarrollar nuestro ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo es un ejemplo y alguien podría decir, oiga, profesor, pero es que pues, nos está faltando tal vez incluir el peso del castillo. Bueno, pero también podríamos argumentar para este ejemplo que tal vez el castillo está al eje, la mitad del castillo habría que incluirlo. Pues sí, probablemente habría que incluir la mitad del castillo, pero nos estamos dando tal vez el lujo de despreciarlo y nada más considerar el peso de la viga y del muro para hacer un ejemplo pues práctico, ¿no? Probablemente si pusiéramos un poquito de mayor detalle habría que incluir el castillo, ¿no? Medio castillo. Pero no sé si hacia allá iba tu pregunta o por qué. Sí, profe, más o menos así iba. Ok, fíjate, pues yo creo que para redondear la pregunta y la respuesta, pues tal vez en muchos cursos, a muchos de nosotros nos tocó, que nuestro profesor llegaba con un ejemplo así y decía, bueno, pues vamos a resolver esto, ¿no? Y de repente uno se quedaba así como que, ¿y por qué ese triángulo, no? ¿Y de dónde salieron esos valores? Y pues en muchas ocasiones es porque se le ocurre al profesor y también pues tiene cierta razón, ¿no? En esta ocasión lo que yo quise hacer fue, pues digamos que agregarle un poquito de información. Usualmente, tal vez en una tarea, pues yo lo que normalmente ya les doy el problema hecho, ¿no? Ya les doy el problema planteado para que no tengamos divergencia con respecto a esos resultados. Pero bueno, creo que con eso queda la respuesta, ¿no? Sí, profe, gracias. Ok. O sea, como que sentí un poquito de temor de que, ay, cuando yo me tenga que hacer la tarea voy a tener que hacer eso. Pues, Sí, más bien esa era la pregunta. en algún momento de nuestro semestre sí te voy a pedir que lo hagas, pero no en los primeros ejercicios, ¿no? Sino que ya que tengamos un entendimiento de cómo trabajamos, bueno, ya lo podemos preguntar. En esa parte del semestre, tal vez dentro de un mes o de un mes y medio, pues probablemente te voy a dar la sección y ahí sí te voy a decir, oye, considera el peso propio. Ah, pues tú ya lo sabes hacer, pero pues de aquí a dentro de un mes. Bueno, ahora, fíjense que este problema, pues sí, eso sí ya lo podemos hacer, creo. Podemos identificar sus reacciones, ¿no? Podemos darnos cuenta de que en el apoyo A hay una reacción que va hacia arriba y que tiene que ir hacia arriba porque pues, la superficie del terreno no dejaría que avanzara hacia abajo, que le llamaríamos nosotros AY. Y en el apoyo B tendríamos dos reacciones, una que va hacia arriba, que le llamamos BY, y también otra que va hacia la derecha, y que le llamaríamos AX, ¿no? Sin embargo, pues si te das cuenta, todas estas cargas, tanto las azules como
como las naranjas, resulta que todas van hacia abajo, están nada más actuando por la gravedad. Entonces no tenemos fuerzas horizontales en este problema, Probablemente alguien nos diga en un sentido un poco de pregunta, ¿no? También nos dirá, oiga, pero cuando venga el sismo, bueno, sí, cuando venga el sismo sí se van a presentar fuerzas laterales, pero ahorita no vamos a considerar eso. Ahorita nada más vamos a considerar, pues, de que está en este sistema de cargas. Y entonces, si nada más tengo cargas que van de arriba hacia abajo, pues no hay reacción en el sentido de las X. Entonces, esta AX valdría 0, ¿no? Ya de una vez. Pero sí podríamos nosotros calcular el otro par de reacciones. Ese par de reacciones que nos queda, pues todavía nuestra viga está un poco difícil. Fíjense que a partir de este sistema real, lo que nosotros estamos haciendo es transformarlo en un modelo, pues físico-matemático, ¿no? Un modelo que a partir de algo real nos permita simplificar las cosas y entenderlo con numeritos. La realidad, bajarla a numeritos. Y todavía la vamos a simplificar aún más porque resulta que todavía este sistema es bastante complejo, ¿no? Entonces, para simplificarlo un poco más, yo podría imaginarme, voy a dibujarlo por aquí, otra vuelta a la misma viga con su misma longitud, pero vamos a ver si la podemos simplificar un poco. Tendríamos nuestra reacción Y hacia arriba y tendríamos nuestra reacción BY hacia arriba. Ok. En vez de escribir la carga azul, déjame te la dibujo para que todos estemos viendo lo mismo. Mira, en lugar de escribir esta carga azul, ahí estamos dibujando la carga azul, ahí estamos dibujando la carga azul, ahí estamos dibujando la carga azul, ahí está. En vez de escribir esa carga azul, nosotros podríamos transformarla por una carga equivalente. Eso significa, en mi viga simplificada, en lugar de estar escribiendo esa carga azul, podríamos, en el punto medio, o donde está el centroide de esa carga, podríamos escribir una carga equivalente. Ahí está. En vez de escribir toda la azul. Ok. ¿Y cuánto sería el valor de esa carga equivalente? Bueno, pues tendría que ser el área, carga equivalente, tendría que ser esta área en azul. Lo bueno es que nosotros sabemos calcular áreas. Y eso sería base por altura, ¿no? 6 metros por punto 230. Si nosotros sacamos esa área de 6 metros por punto 230, pues nos da una carga equivalente de 1.38 toneladas, 1.380 de toneladas, la carga azul. Y va a estar ubicada a la mitad del área, porque el centro de un rectángulo, pues está ubicado en su mitad, ¿no? O sea, sí, creo que sí nos entendemos, ¿no? La mitad de 6 son 3 metros, pues por aquí tenemos 3 metros. Ahí va a estar ubicada esta carga puntual azul. Y le podríamos hacer lo mismo a la carga naranja. Nada más que esa carga naranja, pues ponemos todos la misma atención sobre la carga naranja. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está nuestra carga naranja. Es un triángulo. Entonces, el área de un triángulo es base por altura entre 2. El área de un triángulo. Y de igual forma vamos a escribirla como una puntualización. Aquí la voy a escribir. Mira, ahí va mi carga naranja. Déjame ponerla un poquito más gruesa para que se compare con la otra. Ahí va mi carga naranja, ahí va mi carga naranja, ahí va mi carga naranja. Y resulta que de la misma forma yo tendría que escribir su valor equivalente. Esa carga equivalente va a ser el área del triángulo que tenemos por acá en nuestra viga original. Si yo quiero sacar el área del triángulo, sería base por altura entre 2, ¿no? Entonces, yo puedo multiplicar 6 metros de base por una altura de 0.510 entre 2, pues resulta que nos da una carga equivalente de 1.53. Nada más que el triángulo, su centro está a 1/3. Su centroide. No sé si tú, yo creo que sí lo viste en el nivel medio superior, pero si no lo viste, pues por aquí te lo anotamos, ¿no? Fíjate que de un triángulo
rectángulo, el punto central de él lo podríamos ubicar a la base entre 3. Pero ojo, nada más hay que recordar eso. Hay que medirlo a partir del ángulo recto. No lo podemos hacer a partir de cualquiera de los otros dos ángulos agudos, sino a partir del ángulo recto sería 1/3 de la base. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi triángulo que tengo planteado a la parte alta e izquierda de tu pantalla, ese triángulo tiene una base de 6 metros. Esos 6 metros entre 3, resulta que nos daría aquí una distancia de 6 entre 3 a 2 metros, ¿no? Ahí están mis 2 metros. Y desde el apoyo A estarían actuando a una distancia de 4 metros. Entonces, fíjate, esta viga que parecía difícil, ya la logramos simplificar a una viga que solamente tiene cargas puntuales. Así como la que respondimos la sesión pasada, hace 2 sesiones, ¿no? Tenía 2 cargas puntuales verticales. Entonces, pues esa ya la sabemos hacer, creo. Ok, ahora, déjenme, bueno, pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? O si alguien nos dice, no, yo no le entendí eso. Yo, profe, yo no le entendí. ¿No le entendiste a algo en específico o a qué no? De cuando empezó a poner aquí el triangulito rosa. Bueno, la... Ya, ok. Mira, mira, pongamos, déjeme hacer una captura de pantalla. Ahí está mi captura de pantalla. Voy aquí abajo. Dame un segundito de que reaccione mi Word. Está pensando y le está costando trabajo, ¿no? A nuestro Word. Híjole, creo que ya. Creo que le va a costar muchísimo más trabajo. Dame un segundito. Mira. Ahí pegué mi captura de pantalla. Con toda la intención de que vieras ese cuate que está ahí con dibujando, ¿no? Ahora, mira, esa es la realidad. Esa es una fotografía real, ¿no? Pero yo puedo simplificarlo y decir, mira, aquí hay un cuate que está dibujando. Ahí están los ojitos, su nariz y su boca y su letrero, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es una realidad que está, pues, más feíta, ¿no? Pero al fin y al cabo podríamos entenderla, esa otra realidad. Entonces, lo que tú me decías de que no le habías agarrado la onda y que habíamos dibujado de color rosa, lo que significa es, tengo la misma viga, pero un poco más simplificada. En lugar de tener la carga azul, en lugar de tener esta carga azul como un área, como una superficie, la puedo intercambiar por esta carga puntualizada. Una sola carga puntual en un punto. ¿Cómo le hago? Pues encuentro el área azul. Y para encontrar el área azul, pues me basta con multiplicar la base por la altura. Si yo tomo mi calculadora y multiplico 6 por punto 230, pues resulta que me da este valor de 1.38. Y entonces, en lugar de tener un área repartida, ahora solamente voy a tener una carga puntual, es decir, una flechita, un vector. Eso es lo que hicimos con la carga azul. Y digamos que podríamos hacer exactamente lo mismo con la carga naranja. La carga naranja, en lugar de tener este triángulo, lo que hicimos fue transformarlo en una carga de un punto, o sea, un vector que va hacia abajo y que tiene de valor, este 1.53, es el área del triángulo. El área del triángulo va a ser base por altura entre 2. Es decir, 6 por 0.51 entre 2, y es lo que nos dio el 1.53. Esa es una simplificación. Me permite calcular las reacciones sin tener todas esas áreas grandes allá arriba. Y podría yo concentrarme solamente en esta reacción o en esta viga simplificada. Más darle oportunidad a mi programita que nos dé el zoom. Mira, y entonces nos podríamos olvidar, por lo menos temporalmente, de nuestra viga difícil y nos quedamos con esta viga sencilla.
pero no sé, ¿cómo ves? ¿Sí la logramos simplificar o no? Sí, profe, gracias, ya la entendí. Ok, eso es bueno. Eso es bueno. Mira, vamos a ponerle aquí su distancia. Aquí nos dice que esta viga mide 6 metros. Y ahora que tenemos esta viga un poco más simple, con este par de apoyos, pues resulta que uno de ellos se sigue llamando A y el otro de ellos se sigue llamando B, ¿no? Ok. Ahora, si nosotros queremos calcular las reacciones, tendríamos que hacer una sumatoria de momentos en el punto A. En el punto A. Ahí está nuestra sumatoria de momentos. Le vamos a decir que el giro horario lo vamos a considerar positivo y que va a ser igual a 0 porque no queremos que eso esté girando. Si me apoyo en este punto A, resulta que la primer carga, la carga azul, y también la otra, me van a provocar un giro positivo en el sentido de las manecillas del reloj. Ah, bueno, pues entonces se lo escribimos a nuestro lector y le decimos, mira, ese giro positivo va a ser por una carga de 1.38 toneladas, a escribirle toneladas, multiplicado, esa es la fuerza, fuerza por distancia, por una distancia de 3 metros, es donde está la carga azul. Y ese va a ser un giro positivo. También la carga naranja va a tener un giro positivo y en este caso va a ser una fuerza de 1.53 toneladas multiplicado por una distancia de 4 metros. Y esos dos giros, pues, le empezarían a llevar empezarían a hacer que la cosa gire, ¿no? Pero quien se va a oponer a eso va a ser la reacción Belle, y la reacción Belle dice, no, yo no quiero que giren. Es más, la fuerza que voy a aplicar va a hacer que la barra, si nos apoyamos en el punto A, gire de forma contraria a las manecillas del reloj. Y eso lo podemos escribir, perdón si se movió mi pantalla, lo podemos escribir como Belle multiplicada por 6 metros. Ahí está. Y toda esta suma, si no queremos que se mueva, si no queremos que gire, debe de estar igualada a 0. Ah, pues entonces decimos igual a esta primer multiplicación. Si yo multiplico 1.38 toneladas por 3 metros, nos va a dar 4.14 toneladas punto metro, más 1.53 por 4 metros, 1.53 por 4 metros, a mí me dio 6.12 toneladas punto metro. Mandamos el último término, lo mandamos del otro lado para que nos quede positivo. Nos va a quedar BY multiplicada por 6 metros. Y hacemos esa suma. Si sumamos 6.12 más 4.14, nos va a dar 10.26 toneladas punto metro. Algo también es importante que las dos tengan la misma unidad para poder sumarlo, ¿no? Y podríamos despejar a la BY, bajamos el 6 y nos va a quedar esa cantidad entre 6 metros. Los metros y los metros se simplifican y la reacción BY nos queda igual a 1.71. Pero probablemente yo me equivoqué. Si ustedes, fíjense por acá, el día de hoy andamos por acá 34 personas, lo cual significa que hay algo así como 68 ojos encima de esos resultados, ¿no? Entonces yo creo que si alguno de esos 68 ojos nos dice, hijo, el profesor se equivocó, pues lo tomaremos en cuenta. Pero si ustedes, sí. No, están bien, profe. Ah, qué bueno. Por lo menos otros 2 ojos ya nos dijeron que están bien. Si estos 2 ojos también nos dicen que está bien, pues entonces podemos considerar que vamos bien y podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba, positivo. Ahora, en nuestro sistema, las fuerzas que van hacia arriba es AY y BY. Y las que van hacia abajo valen 1.38 toneladas y 1.53 toneladas. Esto va a ser igual a 0. Fíjate que AY la tenemos como incógnita, pero BY ya sabemos cuánto vale. Vale 1.71 toneladas. Y estos dos términos los podríamos sumar. Y nos daría un menos 2.91 toneladas. Fíjense que ahí está, 0.
igual a 0. Entonces resulta que AY menos 1.2 toneladas es igual a 0. De aquí yo podría despejar y encontrar el valor de AY igual a 1.2 toneladas, ¿no? A menos de que alguien nos diga que la regamos. Si no nos dice alguien que la regamos, pues entonces, pues ahí están nuestras reacciones. 1.71 y 1.2. Ahora, ese par de reacciones que ahí no se alcanzan a ver, ahí ya se alcanzan a ver, pues las anotamos a nuestro problema, ¿no? Y decimos, mira, la reacción a Y tiene un valor de 1.20 toneladas, mientras que la reacción BY tiene un valor de 1.71 toneladas. Pregunta, ¿vamos bien o alguien de nosotros no le entendió a una parte? Profe, ¿Sí? no, ya sacando la primera que era BY, por consecuente, ¿se puede saber el de AY sin hacerlo? Tiene que dar el peso total de las demás. Sí, sí. Digamos que eso que dices sin hacerlo, tal vez de forma tácita o implícita, estás haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. Nada más que pues, lo estás haciendo de forma mental, no lo estás escribiendo. Pero sí, exactamente eso que argumentaste como sin hacerlo, pues en realidad lo estás haciendo de forma mental, la sumatoria de fuerzas en Y. Ajá, Pero sí, sin hacer cálculo así escrito. por mí no hay problema. El chiste pues que llegues a los resultados, no hay problema. Sí, es lo mismo. Está bien. Pero no sé, una pregunta de esto que tenemos por ahí en nuestra pantalla, pues tenemos dudas. No, profe. Todo bien, profe. Ok. Bueno, Todo bien. fíjense que yo la regué y no dejé espacio suficiente para una siguiente hoja. Entonces, pues voy a tener que preparar otra hoja por acá. No pasa nada, ustedes no se preocupen. Ahorita avanzamos. Oficio. Vamos a decirle que quiero 2 hojas o 3. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a copiar este esquema a mi otra hoja. Nada más que me deje. Ahí voy. Ahí voy a tratar de copiar este esquema a mi siguiente hoja, pues para no borrar esta que tenemos, ¿no? Control C. La voy a pegar por acá. Ahí está nuestro esquema. Probablemente nos borró algunas cosas, pues es parte de que, pues ya ves que los dispositivos inteligentes a veces no son tan inteligentes, ¿no? No hacen lo que nosotros queremos, pero ni modo, pues hay que irle ayudando, ¿no? Ya hacen bastante por nosotros. Imagínense nosotros, si nos hubiera tocado esta pandemia hace 10 años tan siquiera, no podríamos estar dando estas sesiones de esta forma, ¿no? Probablemente, pues no, nos hubieran dicho, bueno, pues la escuela está cerrada y ya, pero ahí ya tenemos nuestro problema con las reacciones. Nuestro problema con las reacciones. Ahí está. Ahora, resulta que no nos basta con eso, ¿no? No nos basta con encontrar las reacciones. Probablemente cuando íbamos a la mitad del curso de estática, pues sí era suficiente con encontrar las reacciones. Pero nosotros pues tenemos que ir un paso más allá. Seguimos avanzando todos los días, día con día. Y pues resulta que nosotros en las últimas clases hemos utilizado el método de las secciones. Y lo hemos utilizado para encontrar algo que se llaman las fuerzas internas. Entonces, esas fuerzas internas, pues, las recordamos como cortante, momento flector y fuerza normal. Ok, entonces nuestro método de las secciones, así como lo hemos usado en las sesiones anteriores, nos diría, tienes que hacer un corte, amigo. Tienes que hacer un corte y dibujar lo que aparezca en la primera sección antes de tu línea de corte. Entonces, pues le hacemos caso y decimos, mira, pues mi primer corte
alcanzaría yo a ver un tramo de la viga, con su reacción en A. Esa reacción en A tiene un valor de 1.20 toneladas. Y, ¿sí? Perdón que le interrumpa. Por decir, allí el apoyo en donde nos estamos parando es el móvil. ¿Es indiferente o no tiene nada que ver si nos paramos en el que está fijo o en el móvil? O sea, ¿no importa? Mira, yo lo que te recomiendo, así con lo que hemos nosotros visto, Sí, yo te recomiendo que siempre te apoyes desde de la izquierda a la derecha. ok. Y siempre Eh, nada se podría decir. Ajá. No importa si es móvil o si es fijo. Lo Ok. que nos convendría es que te apoyes desde la Desde la izquierda. izquierda. Ajá. Eso es lo que te recomendaría. Ok. ¿Para qué? Para que tus fuerzas aparezcan como las hemos planteado. Una normal Sí. que sale, una cortante que baja y un momento flector en contra del sentido de las manecillas de reloj. Digamos que si lo hacemos desde el otro lado, hay que cambiarle el sentido a estas fuerzas. Sí. Y eso a veces nos confunde. Por Ok. eso, pues, tal vez yo te recomendaría mejor, no importa si es apoyo móvil o apoyo fijo del lado izquierdo, pero que siempre empieces desde la izquierda. Ok, perfecto, profe, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti que nos expresaste una duda y que puede ser la duda de alguien más. Entonces, hay que agradecerte más bien a ti. Alguien más probablemente tenía la misma duda y no se animó a preguntarla, ¿no? Bueno, entonces fíjense que una parte de lo que yo voy a alcanzar a ver en ese corte es la carga distribuida. La carga distribuida, nosotros sabemos cuánto tiene de alto esa carga distribuida, sería un alto de 0.23. 0.23, le podemos decir a nuestro lector, ¿sabes qué? Mi dibujo va a estar en toneladas y en metros. Okay. Ya sabemos que la carga pues, está en toneladas. Y también nosotros veríamos un tramo de carga triangular. Nada más que aquí esta carga triangular tiene un pequeño problema. Y precisamente es la razón de ser de una clase distinta, ¿no? Que vamos encontrando problemas distintos. Fíjate que la altura de ese triángulo hasta la distancia X no la conocemos. Simplemente le podríamos llamar H. Mira, inclusive aquí la podríamos identificar como altura H. No la conocemos. Si se desarrollaran los 6 metros, pues entonces sí tendríamos el valor de 0.510. Pongamos si se desarrollara la mitad, ese valor sería de la mitad. Pero nosotros más bien tenemos una distancia variable. Entonces, pues eso dicho de otra forma, significa que no la conocemos. Ahora, ¿cómo le podríamos hacer para encontrar esa altura? Podemos plantear un triángulo semejante. Mira, ese triángulo que está en nuestra viga original, déjame te lo dibujo de este lado. Ahí está mi triángulo que está en la viga original. Resulta que es un triángulo grande y que tiene de base 6 metros y de altura tiene 0.510 o 0.51. ¿Sale? Ahora, dentro de ese triángulo, yo por ahí generé una línea de corte, esta línea de corte, y resulta que esa línea de corte me permitiría tener un triángulo adentro de ese triángulo, un poco más pequeño, Y resulta que de base va a tener la distancia X. Es más, si quieres lo dibujamos aquí de color verde. Ahí va de color verde. Ese triángulo más pequeño. Y de altura va a tener H. Nosotros podemos plantear una relación de triángulos donde le decimos a nuestro lector, mira, H o la altura del triángulo pequeño es equivalente a la altura del triángulo grande. Así como la base del triángulo pequeño es equivalente a la base del triángulo grande. Probablemente alguien lo plantee distinto, ¿no? Probablemente alguien diga, para mí, la altura del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño, como la altura del triángulo grande es a la base del triángulo grande. Como ustedes lo gusten plantear, yo creo que vamos a llegar a la misma relación. Ahora, de esta relación de triángulos, nosotros podríamos despejar que H es igual a 0.51
de X entre 6. Quiere decir que la H va a valer 0.51 entre 6. Resulta que nos da 0.085 de X. La X no la podemos quitar. Y entonces, ahora sí ya tenemos el valor de esta H. 0. Disculpe, profe. Ajá, Perdón por interrumpirlo. Es que, bueno, me surgió una duda ahorita, ajá. porque nada más para ver si la altura del triángulo antes era de 2.50 metros, ¿no? Pero ahorita está usando otra que era como la masa, ¿no? Ajá, fíjate, es que déjame cambiar de pantalla para aclararte. Qué bueno que salió la duda. Mira, dice nuestro compañero, dice, es que, oiga, profesor, nosotros le dimos una altura. ¿Por qué? ¿Por qué me está escribiendo aquí otra altura? Nos está timando, ¿no? ¿Para qué nos preguntó la altura? Ah, bueno, porque esto era una altura medida en metros. Está bien, está en metros, pero después nosotros lo que hicimos fue que lo transformamos a peso. Y entonces en nuestro esquema de viga, lo que tenemos no es altura en metros, sino que tenemos una altura en peso o en masa, como lo comentaste, ¿no? Entonces, en nuestro modelo físico, lo que estamos obteniendo es cuánta carga recibiría esa viga en el extremo más alto. Por eso tiene otras unidades, ya no tiene unidades de medida directa en metros, sino ya tiene unidades de peso. Ok, profe, ya entendí. Ok, bueno, Gracias. y entonces, no, gracias a ti. Miren, este triángulo que nosotros formamos por aquí, ya encontramos cuál es su altura, y todavía pues, se suma más al comentario que nos hace el compañero, ¿no? Ahora resulta que la altura está en función de X. Sí, la altura está en función de X porque ahora tenemos un triángulo más pequeñito aquí, verde, ¿no? Y ese triángulo verde es el que tenemos por acá. Ahora, vamos a incluso a iluminarlo de color verde. Ahí está nuestro triángulo verde. Bueno, pues resulta que así como le hicimos hace rato cuando pues una compañera nos preguntó, oye, ¿y por qué hicimos esa simplificación? Ah, pues porque nos permite tener una vida más sencilla, ¿no? Entonces, aquí también podemos hacer una simplificación. En lugar de manejar esta área verde, podríamos considerar una carga puntual equivalente. Me la pongo un poquito más oscura para que se vea. Voy a pedirle más colores. Ahí está. En lugar de tener esa carga verde, lo vamos a transformar por una carga puntual. ¿Cómo le hacemos? Pues igual que hace rato. Encontramos el área. El área verde va a ser base por altura entre 2. Te lo escribo acá. Área. Esa área del triángulo verde va a ser base por altura entre 2. La base mide X, la altura mide 0.085 de X. Y entre 2, base por altura entre 2. Ah, pues resulta que esta área la podríamos nosotros escribir como 0.0425, híjole, de X al cuadrado. 0. Déjame lo vuelvo a escribir aquí abajito. No, aquí ya sé. Fíjate, esta área resulta que va a tener de valor 0.0425 de X al cuadrado, para que se vea mejor el X cuadrada, ¿no? Ahí está. Ahora, esa área me va a sustituir a la carga verde, y se lo voy a anotar aquí como una carga equivalente. ¿Qué significa equivalente? No es la carga, sino es un sinónimo, ¿no? Entonces, un sinónimo puntualizado. Esa carga va a tener un valor de 0.0425 X al cuadrado. Y lo mismo le podemos hacer a la carga azul. Déjame,
Vamos a ver si nos podemos concentrar todos en la misma carga azul. Mira, ahí va la carga azul. Ahí está la carga azul. En realidad es un rectángulo, pero nosotros lo podríamos sustituir por una carga equivalente que esté actuando a la mitad o en su punto centroidal. Ahí vamos. Mira, ahí va nuestra carga azul, la ponemos punteada, tal vez para indicarle a nuestro lector que es una carga equivalente, y esa carga equivalente va a valer el área de ese rectángulo. Si de base tengo X y de altura tengo 0.23, pues entonces el valor de la carga va a ser 0.23 de X. Y ya tenemos dos cargas puntualizadas. Inclusive podríamos, si quisiéramos, volver a dibujar nuestro esquema nada más con esas dos cargas. Si gustan, lo intentamos hacer. Miren, si gustan, vamos a tratar de hacerlo. Voy a tratar de dibujar el mismo esquemita. Ahora nada más con dos cargas, ¿no? Una carga azul, esa carga azul tiene de valor 0.23 de X, y otra carga verde que tiene de valor 0.0425 X al cuadrado. Ahí está. Ahora, las distancias. Fíjense, la distancia que hay a la mitad del área cargada azul, ya ven que la mitad de un rectángulo, lo vuelvo a remarcar, este rectángulo, su mitad, pues sería X entre 2. No sé cuánto vale X, pero sé que su mitad vale X entre 2. Y la mitad, o no más bien, el centroide del triángulo, quedamos que era 1/3 de la base, ¿no? Eso significa que esta X la voy a dividir entre 3. Y eso me va a dar la distancia que hay hacia la carga verde. Déjame te anoto de una vez la otra, ¿no? La X entre 2. Eso no está sencillo. Yo entiendo que no está sencillo y que probablemente pues, nos genere alguna confusión. Entonces, pues tal vez antes de seguir avanzando, si alguien ya lo confundí, pues díganos, ¿no? ¿Sí puede repetir cómo sacó 0.23x? Ok, mira, te lo voy a repetir, tal vez dibujando, ¿sale? Ese punto 23x lo que significa es el área en azul. Esta área en azul que te estoy dibujando, esa área en azul es un rectángulo, entonces yo saco base por altura. Base por altura, eso me va a dar la carga equivalente, el punto 23x. La base mide X, la altura mide 0.23. Y de ahí, esa multiplicación me da 0.23 de X. Ah, ok, gracias. Está bien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien más? ¿Podrías repetir lo de los tercios, por favor, profe? Sí, mira, resulta que, aquí, resulta que los rectángulos, digamos que nosotros podríamos encontrar fácilmente su centroide. Ese centroide pues, va a estar a una base entre 2. Pero cuando tenemos triángulos, el centro de un triángulo, nosotros lo podríamos ubicar a 1/3 a la base entre 3. La base entre 3, o bien a su altura entre 3. Entonces, mira, eso fue algo que pues, por aquí les había comentado tal vez cuando teníamos el triángulo completo, ¿no? Aplica tanto para triángulos grandes como para triángulos pequeños. Entonces, me parece que lo que tú nos estás preguntando es acerca de este triángulo verde, el que está en esta zona, aquí, déjame anotarlo, este triángulo verde, ¿no? Resulta que su base mide X, entonces, ese triángulo verde, resulta que si yo quiero encontrar su centro, va a estar a una distancia de la base entre 3. Nada más que su base mide X, su base entre 3, entonces va a ser X entre 3. O sea que si tuviera un valor X, se pondría el valor de esa X entre 3.
Ajá, exactamente, exactamente. Así es, compañera. Mira, inclusive pongamos en en la primera simplificación que hicimos, mira, aquí tenía un valor de 6 metros y por eso esta distancia nosotros la consideramos de 2 metros. Mira, ese 2 metros está aquí. En esa primera forma de entender a la viga, teníamos la carga completa, 6 metros. Y le escribimos su tercio que valía 2 metros. Sin embargo, en el nuevo corte que nosotros estamos haciendo, resulta que nosotros hacemos un corte a una distancia que se llama X. ¿Y por qué se llama X? Pues porque nos permite evaluar muchos puntos, ¿no? Porque es una sección ubicada a una distancia X a partir del apoyo. Y como no sabemos cuánto vale X, pues entonces lo podemos expresar como X entre 3. Y creo que ya quedó ahí, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, pues entonces ya sea que nos le quedemos viendo a la viga de arriba, que probablemente está muy sucia, ¿no? O a la viga de abajo, que está un poco más simplificada, pues resulta que ya podríamos nosotros plantear el equilibrio. Ahora, ¿qué significa plantear el equilibrio? Pues significa plantear que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Déjame volver a dibujar las fuerzas que agregamos. Ahí está. Bueno, si me le quedo viendo a esta viga, resulta que la única fuerza horizontal que yo veo es la normal. Y esta expresión no me dice, bueno, necesitas tener 10 fuerzas o 5 fuerzas. Nada más me dice, la suma de todas las fuerzas que existan tiene que valer 0. Pues entonces ya encontramos su valor. La normal vale 0 para este ejemplo, porque no tenemos fuerzas horizontales. En cambio, si nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y la consideramos hacia arriba positiva, pues nos encontraríamos primero con esta fuerza, que sería más 1.2 toneladas hacia arriba. No le voy a escribir las toneladas para dejar de empastarnos con las unidades, ¿no? 1.2 toneladas hacia arriba. Después vendría esta carga equivalente, que va hacia abajo, entonces vale menos 0.23 de X. Y después la otra carga equivalente, que también va hacia abajo, y que vale menos 0.0425 de X al cuadrado. Ahí está. Y hay otra carga que va hacia abajo, mira, esta, que es la fuerza vertical o la fuerza cortante vertical. Si va hacia abajo, pues entonces también hay que incluirla en nuestra sumatoria. Y resulta que esta sumatoria tiene que darnos 0, si no queremos que la sección suba o no queremos que la sección baje. Tiene que darnos 0. Pues entonces la empezamos a resolver. Y decimos, ¿qué puedo resolver de esto? Pues creo que nada. Lo único que podríamos hacer tal vez sería agruparlo por orden de la X. Primero iría el término cuadrático, 0.0425 de X al cuadrado. Luego el término lineal, 0.23 de X. Y luego nuestro término independiente, ¿no? Más 1.20. Ahí está. Y todo esto sería la función de cortante. Fíjate que a diferencia de las funciones de cortante que habíamos encontrado antes, esta ya nos dio una parábola. Y esta parábola, por este signo, resulta que abre hacia abajo. Bueno, ahí lo que nosotros usualmente hicimos la sesión pasada o la antepasada también, es de que metemos los valores a la calculadora y le pedimos que nos dé valores en X igual a 1, X igual a 2, lo que sea. Ahorita yo te pediría que guardemos un poquito la calma y que de una vez nos planteemos la tercera ecuación de equilibrio. Ya llevamos una, ya llevamos dos. La tercera ecuación de equilibrio ya ves que es sumatoria de momentos en el punto X igual a 0. Giro horario positivo. El punto X está ubicado ahí donde se generó el corte, ¿no? Entonces, fíjate que si yo me apoyo en el punto X, esta fuerza de 1.2 toneladas va a provocar un giro en el sentido de las manecillas de reloj, es decir, positivo. Y se lo escribo, mira,
1.2 toneladas multiplicado por la distancia que hay entre el inicio y el punto de aplicación de la fuerza. ¿Te acuerdas que eso se llamaba X? Ahí está, 1.2X. Giro positivo. Ahora, cada una de las siguientes cargas, si me apoyo en el punto X, me van a provocar giros en contra de las manecillas del reloj, o giros negativos. Y vamos a escribirlos. Fíjate, escribimos menos por el giro 0.23 de X. Este 0.23 de X nada más es la fuerza. Nada más es la fuerza. Nos hace falta la distancia, pero acá arriba está, mira. Ahí está de color negrito. Esa distancia vale la mitad de X. Y la otra carga tiene una fuerza que vale 0.0425. Ok, eso por X al cuadrado, otra vez, esto es la fuerza, me hace falta la distancia. Esa distancia, mira, aquí la voy a acotar, esa distancia, resulta que es la misma que hace rato nos preguntaron sobre el tercio, ¿no? Es la misma distancia, porque esa carga de 0.0425 viene del triángulo verde. Entonces, esa distancia vale X entre 3. Se lo anotamos por aquí, apenas si nos cabe, X entre 3. Ok. Y nos hace falta incluir el momento flector. Ya ves que el momento flector, mira, está girando en contra de las manecillas del reloj. Y toda esa expresión tiene que dar igual a 0. Bueno, pues resulta que nos quedaría 0, el momento flector lo mandamos del otro lado, ahora es ya como positivo, y nos va a quedar estos términos. Si quieres empiezo por el último, que es el más complicado, y resulta que ese último término me quedaría menos 0.0, no 425, porque ese valor hay que dividirlo entre 3. 0.0425 entre 3, resulta que nos da 0.0 1417. 1417 de X. Fíjate, X cuadrada por X lineal, pues me da X al cubo, ¿no? Y luego, el segundo término más complicado es este, el segundo. Si yo el punto 23 lo divido entre 2, me va a dar menos 0.115. Sí, 115, X por X, X cuadrada, ¿no? Y el último término es el más sencillito, más 1.2 de X. Y resulta que ahí tenemos nuestra expresión de momento flector. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, con estas expresiones, nosotros tendríamos que meternos a nuestra calculadora y meternos al modo tabla para evaluar esas funciones. Nada más que, pues ya ven que en alguna otra ocasión ya también lo hemos hecho utilizando el Excel. Entonces, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a utilizar ese Excel. Más que me deje. Ahí está nuestra hojita de Excel. Voy a hacerlo un poquito más pequeñita para que alcanzamos a ver más dibujo. Y... ahí está. Ahí está nuestro dibujo. Ese no quería ver el otro. Perdón. Bueno, ahí está nuestras dos pantallas. Y ahora en nuestra hojita de Excel vamos a dar diferentes valores. Pongamos la X, vamos a dar el valor de fuerza cortante y vamos también a dar el valor de momento flector. Ahí están nuestros 3 valores. Como nuestra viga mide 6 metros, le podríamos dar, pongamos el valor de 0, de 2, de 4 y de 6.
Nuestra ecuación o nuestra función de fuerza cortante, nosotros diríamos que queremos que nos ayude el Excel a esta función. Mira, es menos 0.0425 por la celda A5, pero no es A5, sino que es elevado al cuadrado. Ese término para elevarlo al cuadrado necesito ponerle alt 94.2. Cierro mi paréntesis y ya tengo el primer término. Ahora voy por el segundo. Menos, paréntesis, 0.23 por la celda A5. Y voy por el tercero, más 1.20. Ahí sí no tengo que agregar ningún paréntesis. Fíjate, vamos a ver si nuestra operación da bien. Yo creo que da bien por esta razón. Mira, me voy a alejarme un poquito en el dibujo de Word. Voy a alejarme un poquito y te vas a dar cuenta de que la primera reacción vale 1.20. 1.20, mientras que la segunda reacción vale 1.71. Y precisamente eso lo estamos encontrando al inicio y al final. 1.20 y 1.71. Eso nos habla de que estamos haciendo las cosas bien. Tanto la fórmula como la evaluación en Excel, ¿no? Ok. Ahora, la siguiente fórmula, déjame hacerle un poquito de zoom. Y ahí vamos a verla por ahí. La siguiente fórmula, la de momento vector, nos diría, vamos a meter esa expresión. Primero metemos un menos, paréntesis, y dice 0.1417 multiplicado por la celda A5. A5, y esa celda A5 la voy a elevar al 94 al cubo. Cierro mi paréntesis. Voy por el segundo término, menos 0.115 por A5, y ese segundo A5 va elevado al cuadrado, al 94.2. Cierro mi paréntesis, mi segundo paréntesis, y sumo el tercer término, más un 1.2 por A5. Cierro mi paréntesis, y ahí está mi expresión. Y nada más la arrastro, ¿no? La arrastro un poquito hacia abajo. Híjole, esta se ve mal. Esta se ve mal. ¿Por qué te digo que se ve mal? Porque debería de empezar en 0 y acabar en 0. Entonces pueden ser dos cosas. O nos equivocamos en encontrar la expresión, o me estoy equivocando en meter el valor. Déjame revisarla. Mira. Ya vi algo, mira. El primer término yo tengo un punto 14 y es punto 014. Ok. Punto 014. Vamos hacia abajo. Ahí está. Ahora sí parece el 0. Incluso podríamos tener pues más valores, ¿no? Podríamos darle que nos evalúe la X a cada metro. Ahí está. Y lo que debemos de verificar es de que al final de nuestra viga lleguemos a un 0. Probablemente alguien me diga, este no es un 0. Bueno, después de 4 decimales que no encuentre el 0, pues puede ser tolerable, ¿no? Entonces, mira, ahí a 2 decimales ya nos aparece un 0. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Pues hacemos una gráfica. Para eso, pues nos regresamos a nuestro espacio donde está nuestro problema. Hacemos un poquito de zoom y diríamos, bueno, pues quiero graficarte la gráfica de fuerza cortante. Ahí va mi gráfica de fuerza cortante. Vamos a poner por aquí que es fuerza cortante. Y empieza con un valor de 0 e inmediatamente sube hasta un valor de 1.20. 1.20. Luego pongamos, cuando x es igual a 2, en este punto, resulta que tiene un valor de 0.57. Escríbele por aquí 0.57. Cuando x es igual a 4, en este punto, resulta que tiene un valor negativo de menos 0.4. Voy a ponerlo por aquí, menos 0.4. Y cuando x tiene un valor x igual a 6, resulta que tiene un valor negativo de menos 1.71. Lo graficamos. Ahí va. Bueno, perdón, ese punto lo voy a forzar un poquito. Lo graficamos y nos da una parábola, porque nuestra expresión incluía un término cuadrático.
Y ahí está nuestra gráfica de fuerza cortante. Ahora, fíjense que parecería que nos estamos perdiendo de algo muy importante. Parecería que nos estamos perdiendo de algo bastante importante, que es el punto o la X, la distancia X, a la que esa gráfica genera un valor de 0. Es importante porque precisamente encima o más bien en esa distancia X, es donde nuestra gráfica de momento flector va a tener mayor valor. Fíjate, nuestra gráfica de momento flector empieza en 0, termina en 0, y exactamente debajo del punto donde el cortante vale 0, ahí, en ese puntito, vamos a tener la mayor elevación de nuestra gráfica. Probablemente tú me digas, oiga, profesor, ¿cómo la graficó? Bueno, fíjate, vamos a tratar de buscar los valores. En X igual a 2 metros vale 1.83. En X igual a 4 metros tiene un valor de 2.05 en 4 metros. Al final 0. De forma intermedia nos estamos perdiendo de este punto. Entonces, bueno, pues hay que hacer varias posibilidades. Te la platico, aunque se ha platicado un poquito rápido, pero te das cuenta que la gráfica de arriba ya tenemos su función. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, perdón por el zoom. Ahí está, voy hacia abajo, ahí está. Esta función, que es la gráfica de arriba, la gráfica de fuerza cortante, la tendríamos que igualar a 0. Y si nosotros igualamos 0 igual a menos 0.0425 de x al cuadrado menos 0.23 de x más 1.20, si la igualamos a 0, estaríamos encontrando este punto. Y lo que procedería sería esta expresión, encontrar cuánto vale x. Si te das cuenta, esta es una expresión de segundo grado. Es decir, que nos serviría la fórmula de segundo grado. La fórmula esa que nos dice x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 veces ac entre 2a. Esa formulita de la fórmula general, se lo anoto por aquí, hay que, mediante la fórmula general, encontrar los dos valores de x, x1 y x2, donde esa expresión se vuelve 0. Ahora, lo bueno creo, es que nosotros tenemos una calculadora científica, y estas calculadoras científicas, si nos metemos al modo, ahí aparece. Si nos metemos al modo, resulta que tiene varias opciones, ¿no? Entonces le podemos decir modo 5 o modo ecuación. Y dentro del modo ecuación me dice, tengo varias posibilidades para ayudarte, tú dime cuál. Y yo alcanzo a ver que la que más se parece es la modo 3, es decir, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Te voy a decir eso. Tengo del modo 3 y le sustituyo los valores que tenemos por ahí en nuestra función. Mira, los valores que nosotros tenemos, el primero es menos 0.0425, el segundo es menos 0.23 y el tercero es 1.20. Le decimos, órale, ayúdame a sustituir esos valores. Y resulta que la calculadora me dice, mira, uno de esos valores vale 3.257 y el otro de esos valores vale menos 8.6688. Evidentemente que uno de estos valores nos sirve y el otro no. El de 8 no nos puede servir porque nuestra viga medía 6 metros. Entonces, el de abajo no nos sirve, pero el de arriba sí nos va a servir. Y ya encontramos la distancia X en la que se produce el cortante igual a 0. Es decir, 3.257. Y si lo queremos comprobar, que usualmente sí lo queremos, pues entonces le decimos aquí a nuestra tablita de Excel, oye, échame la mano, evalúa otro punto. Mira, evalúa otro punto, pero que valga de X 3.257.
Esta cantidad que nos apareció ahí es tan pequeñita, pero tan pequeñita, que nos la está diciendo por 10 a la menos 5. O sea, 0.000048. O sea, es un 0, ¿no? Y ahí está el valor máximo de momento. Mira, aquí, si te das cuenta, este valor no se compara con los que hay abajo y arriba. Simplemente es el máximo. Ah, pues entonces resulta que en nuestra gráfica ya encontramos ese valor de momento máximo, igual a 2.20 toneladas punto metro. Y ahí tenemos nuestra gráfica de momento flector. Bueno, ahora, me disculparán tantito, un tantito. Híjole. No, ustedes me disculpan que ahorita en este momento no les pregunte que si tienen dudas, porque me gustaría, en los minutos que nos quedan 12 minutos, me gustaría intentar resolver esto por otra forma, en 12 minutos, ¿eh? Entonces, pues vamos a intentarlo. Y ahorita acabemos esos 12 minutos, te pregunto si tienes alguna duda. Mira, voy a copiar este ejemplo y nos lo vamos a llevar a otra hojita. Vamos a ver si podemos hacer este acto casi heroico de en 12 minutos, volver a resolver esta viga con otro método. Vamos a ver, mira, hay otro método que se llama método de integración. Y pues bueno, incluye integrales, ¿no? Entonces fíjate que voy a dibujarte por aquí de color rojo un par de ejes. Exactamente encima del apoyo A voy a poner el eje de las cargas, mientras que a la derecha voy a poner el eje de las X. Ahora, ese mismo par de ejes te lo dibujo por acá. Eje de las cargas contra eje de las X. Ok. Ahora, seguramente tú, yo creo que sí puedes ver por ahí, que tenemos unas cargas que están en azul. Esas cargas que están en azul van hacia abajo, y entonces por eso las voy a dibujar hacia abajo, ¿no? Todas esas van hacia abajo y son constantes y miden lo mismo. Pero además de esas cargas azules, también tenemos unas cargas naranjas que también van hacia abajo. Y estas van a ir cambiando. Unas miden más que las otras y van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Todas van hacia abajo, por eso las dibujé por debajo del eje de las X. Si yo me pusiera un poquito intenso, y eso ya está un poquito complicado, ahí voy. Si yo me pusiera intenso y les dijera a ustedes, oigan, ¿me podrían decir la ecuación de esta línea? Pues podríamos nosotros hacer uso de nuestra geometría analítica, ¿no? Ya ves que en nuestro curso de geometría analítica nos decían, cualquier línea la puedes representar de la forma y igual a mx más b. Y la distancia que hay entre la base y el punto de corte se llama b. En cambio, la pendiente es la relación entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ah, pues entonces resulta que esta gráfica nosotros sabemos a qué distancia corta el eje de las cargas. Y es esta, ¿no? Es esta distancia. Es decir, B tiene un valor de menos, es la altura de las cargas azules, menos 0.23. Y también podemos ubicar este punto que le podemos llamar A1 y este punto que le podemos llamar B2. ¿Por qué? Pues para poder utilizar esta nomenclatura de X1 y Y1 y Y2 y Y2. Bueno, entonces de esa forma resulta que el punto A tiene de coordenadas 0, menos 0.23, mientras que el punto B tiene de coordenadas 6, menos la suma de estos dos valores. La suma de esos dos valores, es decir, la suma de estos mismos valores. Y resulta que esa suma, si yo sumo punto 51 más punto 23, pues me da un 0.74.
Entonces tiene de coordenadas 0.74. Ok, con esa información nosotros podríamos calcular la pendiente. Y2 sería menos 0.74. Menos Y1, que tiene de coordenadas menos 0.23. Ahí está. Lo dividimos entre X2, que vale 6 metros, menos X1, que vale 0. Pues resulta que nuestra pendiente va a dar, con el numerador, va a dar 0.510, mientras que el denominador va a dar 6. Nuestra pendiente vale 0.085. Ahí está. Entonces ya tenemos la pendiente, ya tenemos la B también. Ah, pues entonces resulta que ya podemos describir esta recta. Como es de la forma y igual a mx más b, resulta que nosotros en lugar de tener el eje de las y, tenemos el eje de las q's. Y sería q igual a 0.085, que es la pendiente, de x, menos b, o sea, en realidad es más b, pero como es negativa, pues sería menos 0.23. Okay. Ahí tenemos nuestra expresión o nuestra función de carga. Ok, el método de las integrales o el método de integración, su fortaleza, su poder, su poderío, radica en dos ecuaciones muy sencillas. Y esas ecuaciones nos dirían, si tú quieres encontrar la fuerza cortante, integra la función de cargas respecto a X. Entonces, si nosotros integramos esa expresión que acabamos de encontrar, 0.085 X menos 0.23, diferencial de X, pues resulta que la integral de eso nos va a dar 0.085 X, pero X, aquí está la 1, entonces nos va a quedar X a la n más 1, X al cuadrado entre 2, menos 0.23 de X a la 1 entre 1, más una constante de integración 1. Esa constante de integración 1, para el tipo de viga que estamos nosotros viendo, vale la reacción a Y. Y esa reacción a Y, pues vale 1.2. Mira, por aquí alcanza a verse. Entonces resulta que nuestra función de fuerza cortante va a quedar 0.085 entre 2, algo así como 0.0425 de X al cuadrado menos 0.23 de X a la primera potencia más 1.2. Ahí está nuestra expresión de fuerza cortante. Hay otra ecuación bien importante que nos regala el método de integración. Y la segunda importante que nos regala es de que dice, si tú quieres el momento flector, basta con que integres la expresión de cortante respecto al eje de las X. Y entonces, si nosotros integramos esa función, voy a escribirlo, momento flector es igual a la integral de 0.0425 X al cuadrado menos 0.23 X más 1.2, diferencial de X. Esa integral nos va a dar el siguiente valor. Nos va a dar, me da la oportunidad de escribirlo desde por acá. Momento flector igual, el primer término, a la hora que yo lo integre, me va a dar 0.0425 de X al cubo entre 3 menos 0.23 de X al cuadrado entre 2 más 1.2 de X más una constante de integración 2. Ahora, la constante de integración 2 va a ser igual a 0 siempre que tengamos un apoyo fijo o que tengamos un apoyo sobre ruedas. Con esos dos casos, la constante de integración vale 0, que es nuestro caso. Entonces resulta que nuestra expresión de momento flector la podríamos escribir de forma simplificada como menos 0.01417 X
al cubo menos 0.115 de x al cuadrado más 1.2 de x. Y ahí está nuestra expresión de momento flector. Y ya acabamos. Estas expresiones habría que evaluarlas. Y curiosamente nos va a dar lo mismo que la anterior. Fíjate, ¿cómo te argumento? ¿Cómo te argumento que nos va a dar lo mismo que la anterior? Por esto, mira, estas ecuaciones que nosotros encontramos hace 15 minutos, o un poquito más, le voy a dar una captura de pantalla, imprimir pantalla, y la voy a pegar aquí abajito para que la podamos comparar. Voy a pegar esa captura de pantalla, voy a eliminar la información que no me interesa. Y la que sí nos interesa nos va a permitir identificar si hicimos las cosas bien o no. Miren, si esas expresiones que tenemos en la parte de abajo, nosotros las obtuvimos mediante el método de secciones. Y si te das cuenta, pues resulta que esta expresión de fuerza cortante es exactamente la misma que encontramos por el método de secciones. 0.0425 de x cuadrada menos 0.23 de x más 1.2. Y lo mismo nos pasa con la expresión de momento flector. Es más, voy a hacerlo un poquito más grande para que no nos desgastemos en que no alcanzamos a ver. Mira, ahí está. Vemos el mismo valor en negro y el mismo valor en azul. Y ya ves que te decía que íbamos a hacer ese segundo método en 12 minutos. Pues resulta que lo hicimos en 11 minutitos. Entonces, pues bueno, por ahí están dos formas de determinar las funciones de momento flector y de fuerza cortante. Una disculpa si me fui un poquito rápido al final. Quería terminar antes de las 8:30, pero bueno, porque probablemente alguien de ustedes tenga que irse corriendo a otra clase. Pero si no tienen que irse corriendo a otra clase, pues yo me quedo por acá y les aclaro las dudas que hayan salido, ¿no? Las dudas que hayan salido, las aclaramos. Yo solamente tengo dos dudas. La primera es, siempre cuando hagamos el método de integración, la constante 1 siempre va a ser AY. No siempre, pero digamos Ajá. que para problemas como los que hemos estado haciendo, Ok. mira, siempre que tengamos problemas así, sí, la constante 1 va a ser igual a Y. ¿Cuándo no podría pasar eso? Cuando tengamos un volado. Ok, perfecto. Y bueno, evidentemente que cuando llegue la oportunidad, te voy a platicar qué hacer cuando tienes un volado. Ok. Y la otra, bueno, ¿le puedes regresar a la gráfica, por favor? Sí. Ajá, era una duda de ahí, pero... no, ya se me olvidó. No te preocupes, a ver si ahorita sale, ¿no? Sí, pero bueno, esa era la principal. Ok. Mira, Mira, puede ser que ahorita que nos preguntaste acerca de la gráfica, vale la pena que en estos últimos segunditos, antes de que, si se tienen que ir, ¿no? Si no se tienen que ir, aquí nos quedamos. Miren, antes de que nos vayamos, miren, vean esta reacción de 1.20, como que 1, 2, 3 por ella que está aquí escondida. Y esta reacción de 1.71, 1, 2, 3 por ella que está aquí escondida. Tal vez en nuestra siguiente sesión, pues te voy a decir por qué se esconden esas reacciones por ahí. Pero bueno, es interesante que, pues ahorita que nos comentabas acerca de la gráfica, que lo podamos ver, ¿no? 1, 2, 3 por ellas que estaban escondidas ahí. Bueno. Profe, una ¿Sí? pregunta. O sea que ahorita evaluamos la viga antes de los 6 metros, ¿no fue a la mitad? A ver, mira. Lo que nosotros logramos al momento de hacer un corte donde no tenga distancia, es decir, donde tenga este valor de X,
eso que logramos al hacer el corte a una distancia X es que la evaluamos en toda la viga, completita, desde el inicio hasta el final. Mira, desde el inicio hasta el final tenemos los valores para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, a 5, a 6, inclusive valores intermedios. Eso es lo que tenemos de ventaja cuando le ponemos la X. Creo que se equivocó de lista, profe. No, creo que más bien alguien está en 2 clases. No se preocupen, es normal. Juan Pablo Castañeda. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero... No, perdone, me confundí. Sí, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que